Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre el campo magnético producido por un solenoide largo. ¿Qué es un solenoide para empezar? Pues el solenoide sería como el hermano mayor de la bobina circular. Si recuerdan, la bobina era un montón de vueltas de alambre sobre un espacio sumamente compacto. En el caso del solenoide, que curiosamente tengo uno por aquí, que construí para una bobina de Tesla que nunca funcionó, si se pueden dar cuenta, es la misma estructura, es un montón de vueltas de alambre, pero en este caso no están todas amontonadas de modo que pareciera una sola vuelta, sino que están repartidas a lo largo de toda esta estructura. Entonces, esa es la principal diferencia entre una bobina y un solenoide. El solenoide tiene una estructura muy ordenadita, donde literalmente hay una vuelta después de la anterior. No sé si se puede notar lo suficientemente bien, creo que sí. Pero esa es la gran diferencia. El solenoide entonces tiene esta estructura alargada y evidentemente genera un campo magnético que es un poco distinto al de la bobina. Tomando de nuevo este ejemplo, el comportamiento en general es bastante semejante al de la bobina, es decir, suponiendo que la corriente entra por aquí y sale por este otro extremo, y si se dan cuenta las vueltas se están dando en este sentido, podemos aplicar la regla de la mano derecha y determinar hacia dónde va el campo en el interior de este solenoide. Entonces, de nuevo, la corriente hacia acá, corriente hacia acá, envolvemos, y en este caso el campo va entrando por esta parte del tubo y va saliendo por esta otra. De nuevo podemos hacer una especie de analogía entre esto y un imán. Funciona básicamente de la misma manera, con un polo norte y un polo sur. Igualito como lo vimos en el video de la bobina. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En la parte de adentro el campo se vuelve bastante uniforme. Es decir, podemos tener líneas largas en la parte interior del tubo que están más o menos a la misma distancia entre ellas, salvo pequeñas diferencias. Obviamente en la parte exterior el comportamiento ya es distinto, el campo se parece al de un imán, pero en la parte de adentro es más o menos constante, más o menos. Esa sería la principal diferencia. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el campo magnético de un solenoide? Nos va a interesar sobre todo la parte interior, es decir, dentro de la estructura del tubo. ¿Cómo se va a calcular? Es bien sencillo. Vamos a utilizar el color azul. El campo magnético dentro de este solenoide estaría dado por, de nuevo, la permeabilidad, esta cantidad N minúscula que ahorita les digo qué es, y la corriente que circula a través del solenoide. Esta cantidad N minúscula se conoce como número de vueltas por unidad de longitud. Recuerden bien ese nombre, número de vueltas por unidad de longitud. Y se calcula exactamente como lo dice su nombre, dividiendo las vueltas que tiene el solenoide entre la longitud que abarca. Lo voy a poner por acá. N es igual al número de vueltas que, si no mal recuerdo, le hemos llamado N mayúscula, sobre la longitud del solenoide. A veces es una medida más práctica que hablar de las vueltas y de la longitud, pero bueno, dependiendo del problema que tengamos, podemos utilizar esta directamente o tendremos que utilizar previamente esta cantidad de acá para poder utilizarla acá. Si combinamos ambas expresiones, podemos tener un caso, digamos, general, que va a ser la permeabilidad por el número de vueltas sobre la longitud por la corriente. Y bueno, sería simplemente la combinación de estas dos expresiones. Bien, obviamente este campo medido en teslas y obviamente la corriente medida en amperes, y bueno, ya ni mencionar que la longitud tiene que medirse en metros. Bien, eso sería todo en cuanto al campo magnético dentro de un solenoide. No vamos a hablar de lo que pasa afuera de él, de momento no es el objetivo. Para que este video no sea tan corto, vamos a hacer un pequeño ejemplo que les voy a poner a continuación. Bien, ¿qué datos tenemos? Vamos a anotarlos por acá. Datos.
tenemos que es un solenoide que tiene 1400 vueltas, entonces a eso le vamos a llamar N mayúscula, no N minúscula, porque esto es el número de vueltas total. 1400 vueltas. Luego la longitud de este solenoide, que son 70 centímetros, que es equivalente a 0.70 metros. La corriente se nos dice que es de 8500 miliamperes, que es lo mismo que 8.5 amperes. Y bueno, nos piden el campo magnético dentro de ese solenoide. Tan fácil como sustituir los datos. Ya tenemos la expresión desde hace unos minutos. Y bueno, simplemente es poner que el campo dentro de este solenoide estaría dado por la permeabilidad multiplicado por el número de vueltas por unidad de longitud, que en este caso sería N sobre la longitud, y eso multiplicado por la corriente que circula por el solenoide. Sustituyendo quedaría esto. En cuanto a las unidades que tenemos, amperes, que está de este lado, que se va a eliminar con los amperes de este lado porque están en el denominador, adiós, y metros, que están aquí, que se van a eliminar con los metros que están acá abajo. Metiendo todas las cifras a la calculadora es una simple multiplicación y nos queda un resultado de 0.021 teslas para el campo magnético, que bien podríamos escribir como 21 militeslas por las tres posiciones que estamos agarrando acá. Súper sencillo. En los siguientes videos haremos ejemplos un poquito más complicados. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya servido, que lo hayan entendido y que les sea de mucha utilidad. Hasta la próxima.